Word tiene una herramienta muy útil para crear fuentes bibliográficas que sirven para crear una sección de bibliografía en cualquier documento o para generar citas a lo largo del documento. Para utilizar la herramienta tenemos que ir al menú referencias y en la sección central tenemos esta sección que dice citas y bibliografía. Lo primero que tenemos que hacer a medida que escribimos nuestro documento es alimentar esta sección con todas las fuentes bibliográficas que tengamos disponibles o que vayamos descubriendo a lo largo de nuestra investigación. Por lo tanto, si presionamos en la sección Administrar fuentes, vamos a poder crear nuevas fuentes bibliográficas. Al hacer clic ahí, entramos a esta ventana en la cual, como podrán ver, por el momento no hay ni una sola fuente bibliográfica. Así es como se ve un documento de Word en el cual no se han creado ni una sola fuente. Lo interesante de esta herramienta es de que inclusive si yo creo fuentes bibliográficas en un documento, estas quedan disponibles para otros documentos de Word, aun cuando los documentos originales para los cuales creé esas fuentes no los tengo abiertos. Se queda dentro de Word un registro de todas las fuentes que fui creando a lo largo de el uso del Microsoft Word. ¿Cómo se comienza a crear una fuente bibliográfica? Como en este caso no tengo ninguna, simplemente me voy al botón central que dice Nuevo y eso me va a permitir crear una nueva fuente. Tengo que especificar en mi primer campo qué tipo de fuente es. Como verán acá, Word tiene diferentes tipos de opciones para poder crear fuentes bibliográficas de diferentes orígenes, ¿sí? Entonces, es cuestión de que escojamos el origen más adecuado para la fuente que tenemos y una vez que la seleccionamos, por ejemplo, la más tradicional, un libro, entonces después de escoger el tipo de fuente, comenzamos a llenar todos los campos adicionales. En este caso, por ejemplo, un autor. A ver, voy a inventarme algo. Podría escribir aquí, si quiero, Juan Pérez, ¿no? Directamente. Pero si yo no supiera cuál es el formato requerido para este campo autor, entonces puedo irme a la opción editar que está aquí a la derecha y aquí Word es mucho más específico en cuanto a cómo debo escribir los datos, ¿sí? En este caso Juan Pérez, elegiré agregar y aquí abajo en la parte de nombres aparecerá añadido Juan Pérez. Los campos originales se vacían porque es posible que en la fuente que yo esté creando haya más de un autor. Por eso es que puedo tener chance de poder escribir el nombre de un segundo autor y después continuar agregando. Si no fuera el caso, simplemente presiono aceptar y Word escribe la fuente, el nombre del autor en la fuente de la forma correcta. La forma correcta había sido el apellido, coma, Juan y luego punto y coma. Si uno con el uso recuerda ya que este es el formato, no va a necesitar en el futuro entrar a la herramienta editar, simplemente va a tener que respetar este formato al escribir en este campo y eso es todo. Después escribiremos tal vez el título de nuestro libro, a ver, eh, digamos, fuentes fidedignas, digamos que el libro fue editado el año 2004 en la ciudad de La Paz y la editora fue digamos que se llame así, Bienes Negros, ¿sí? Una vez que hemos creado nuestra fuente con todos estos datos, basta con presionar aceptar para que la fuente aparezca en el listado de las fuentes disponibles para utilizar. Hay que repetir este procedimiento por cada uno de los libros, artículos, revistas, periódicos, sitios web, etcétera, que uno disponga para su
investigación, siempre presionando el botón nuevo. Si es que uno ha cometido algún error, simplemente deberá presionar el botón editar para corregir su fuente bibliográfica. Les recomiendo que cuando ya tengan muchas fuentes en su listado, antes de añadir una nueva fuente, siempre primero busquen la fuente para ver si es que ya está registrada y así no repitan entradas de fuentes bibliográficas. ¿Sí? En esta parte aquí abajo pueden ver una vista previa de cómo es que aparecería la fuente bibliográfica en formato APA. Word por default, por defecto, de fábrica, va a generar citas con este formato, paréntesis Pérez 2004, y las entradas bibliográficas para la sección de bibliografía en el documento. Cuando creemos esa sección, va a tener también este formato, respetando las estructuras APA ya convencionales. Así yo no tengo que preocuparme por aprender APA, simplemente tengo que preocuparme por alimentar adecuadamente a mi Word. Presiono, imagínense que esta es la fuente que yo quería. Voy a crear una nueva más, digamos un sitio web. Quiero que vean que dependiendo del tipo de fuente, los campos en la parte de abajo cambian. Son diferentes dependiendo de la fuente que voy a registrar. Por ejemplo, si fuera un sitio web, tengo que llegar a averiguar el nombre del autor del sitio web. Si escribo así, es posible que no esté respetando los parámetros correctos del Word. Por lo tanto, si tengo dudas, repito, me voy al menú editar y en el menú editar, en la ventana editar, el Word me va a guiar mejor con respecto a cómo debo escribir mi fuente, el autor de mi fuente. Presiono agregar, aquí aparece mi autor, presiono aceptar y Word sigue manteniendo el formato para el autor como lo vimos hace un rato. Acá tal vez teníamos que mencionar el nombre del sitio web, no sé, a ver, digamos que el sitio web es este. Acá tengo que escribir el nombre del sitio web, no su URL. Entonces voy a escribir aquí, digamos, Alcaldía de La Paz. No necesito ese segundo campo. Aquí tengo que registrar el año de la consulta, el mes de la consulta, tal vez el día también, ¿sí? Y aquí recién debo registrar el URL del sitio, ¿sí? Una vez que he llenado los datos de mi fuente, presiono aceptar y fíjense, ya tengo dos fuentes listas en mi bibliografía. Presiono cerrar y cuando necesite a lo largo de mi texto, en cierto momento, mis fuentes bibliográficas, simplemente imagínense que esta frase del sector privado eh, ha sido sacada de uno de los libros de mi bibliografía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me ubico al final de mi cita, usualmente una cita tan corta, o se pone entre comillas, ¿sí? O se pone en itálica, inclinada. El formato más respetado y más aceptado es poner todo el texto en itálica, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a agarrar el texto y le vamos a poner su itálica, ¿sí? Listo. El texto ya está en itálica. Aquí falta su fuente bibliográfica. Entonces me voy al menú referencias y en el menú referencias ahora, ya que tengo fuentes disponibles, elijo insertar cita. La cita se va a insertar en el documento en formato APA. Existen otros formatos diferentes como se puede ver en este menú, pero el que estamos usando en la región es el formato APA. Entonces cuando elijo insertar cita, aparecen listadas las fuentes que acabo de crear y es cuestión de escoger la fuente que yo quiera o agregar alguna nueva si es que no está disponible la que yo deseo. Por ejemplo, Juan Pérez. Entonces, el Word crea automáticamente la entrada en formato APA. Parece muy sencillo porque escribir estos dos paréntesis y este texto sería muy sencillo, pero quiero que noten que este texto
después nos va a ayudar a generar la bibliografía final. De todas las fuentes que tenga en mi sección de fuentes bibliográficas, el Word solamente va a usar las fuentes que yo he empleado en mi documento para armar la sección de bibliografía. Si tuviera 100 fuentes en esta ventana y de ellas solamente hubiera usado 15, Word solamente va a usar esas 15 fuentes para poder crear la bibliografía para este documento. ¿Cómo se da cuenta cuáles son las 15 fuentes que debe escoger? Se da cuenta por medio de las citas que yo he metido en formato APA a lo largo del documento. Puedo volver a citar al mismo autor varias veces, las veces que yo quiera, y siempre el Word va a insertar este tipo de código a lo largo del documento, ¿sí? Imagínense que, voy a añadir una cita más, digamos, imagínense que esta frase, eh, aunque los estados presentes, hasta aquí, digamos que mi frase pertenece a otro autor, ¿sí? Entonces aquí voy a meter la referencia del otro autor, ¿sí? Y ya tengo dos referencias en formato APA a lo largo del documento. Ahora me gustaría que al final de mi documento yo pudiera hacer una bibliografía adecuada. Quiero que noten que este documento tiene ya una sección de bibliografía, pero esta bibliografía fue creada a mano, ¿sí? Yo voy a crear aquí una bibliografía automática. Ventajas de esta bibliografía automática es que se puede actualizar. Si es que uno añade más fuentes en su documento, entonces se le puede pedir al Word crear una nueva tabla, una nueva sección bibliográfica rápidamente sin tener que preocuparse por el formato o tratar de recordar qué fuentes nuevas tengo o cuáles nuevas tal vez ya he dejado, antiguas tal vez he dejado de usar, ¿no? Entonces simplemente me voy una vez más a la sección referencias y ahora escojo la opción bibliografía. Puedo escoger cualquiera de estas opciones que tengo disponibles para poder insertar mi bibliografía. Voy a escoger por ejemplo la primera y fíjense, Word automáticamente inserta la sección de bibliografía con las dos fuentes completas tal y como las ha diseñado dentro de la herramienta de administrar fuentes. Lo bonito de esto es de que el Word ya ha escrito estas fuentes en formato APA y ya no tengo que preocuparme de nada más. Si por alguna razón necesito actualizar toda esta sección de bibliografía, entonces simplemente o la borro y la vuelvo a crear automáticamente. Ese es el mejor camino para poder actualizar toda esta sección de bibliografía rápidamente, ¿sí? Es mejor trabajar entonces con fuentes bibliográficas administradas por el Word que hacerlo de una forma manual como lo que estamos viendo en la parte de abajo.